Bendito sea Dios. Filipenses capítulo 4, verso 6, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tema al cual yo voy a hablar el día de hoy, que es el que siento en mi espíritu, en mi corazón hablar, es cómo vencer el afán y la ansiedad. Amén. El tema al cual voy a hablar el día de hoy es cómo vencer el afán y la ansiedad. Permítame introducirle este mensaje de esta manera, porque quiero bendecir la vida de usted el día de hoy con esta palabra. Este mensaje el cual yo voy a hablar a partir de ahora, esto me nació debido a que yo me gusta mucho, siempre se lo digo, me gusta leer muchos libros. Y dentro de los libros que he estado leyendo, que he estado repasando en estos días, me encontré con una pregunta, y es que el autor decía: ¿cómo seguir caminando cuando ya no tienes fuerza? ¿Cómo seguir liderando cuando ya no tienes deseo de liderar? Y él estaba hablando sobre una situación específica que él estaba viviendo, un episodio en su vida en donde él comenzó a ser atacado por la depresión. Un episodio en su vida en donde él comenzó a ser bombardeado por pensamiento, en donde él, a pesar de que aparentemente estaba teniendo éxito ministerial, él comenzó a ser bombardeado por muchos pensamientos, a tal punto de que él entendía que ya no tenía fuerza para él seguir. Y dentro de mientras yo estaba viendo esto, a mí me llegó a la mente, porque yo vi esto, pero yo me di cuenta que esto también pasa en la Biblia, en donde habían hombres de Dios, en donde a pesar de que estaban en su apogeo, a pesar de que estaban en su mejor temporada, de repente comenzaron con actitudes que usted lo veía y usted dice: ¿qué está pasando aquí? Como en el caso de Elías. Elías, cuando usted lee el capítulo 8 de Primera de Reyes, usted se encuentra un hombre que acaba de matar 400 falsos profetas, él solo, en una sola noche. Pero de repente en el capítulo 19 usted lo encuentra corriendo y lo encuentra por allá peleando, diciéndole a Dios: quítame la vida. ¿Para qué yo quiero? ¿Para qué seguir viviendo? Y usted ve un hombre que está aparentemente en su mejor estación, en su mejor temporada, y de la noche a la mañana usted lo ve que ya no tiene deseo para seguir. Y eso es extraño. Le digo por qué. Porque muchas veces nosotros vemos gente que están arriba, que lo vemos en la euforia haciendo cosas, y muchas veces, aunque nosotros no nos damos cuenta, esas son las personas que más atacados están siendo por la depresión. Por eso es que hay veces, no sé si usted se ha topado con gente que hoy usted lo ve muy eufórico y de repente usted escucha la noticia de que fulano hizo algo y tentó contra su vida, y usted se explica y usted dice: ¿pero por qué? ¿Qué estaba pasando? Si estaba en su mejor momento, ¿por qué de la noche a la mañana toma decisiones como esa? Lo que pasa es que la depresión, muchas veces nosotros como que no le hacemos caso porque estamos en la euforia. Pero cuando la adrenalina baja, cuando esa adrenalina comienza a bajar en nosotros, que nosotros comenzamos a enfrentarnos con la realidad, ahí es donde comienzan a chocarnos ciertas cosas. Y ahí es donde ya esos pensamientos que posiblemente nos estaban bombardeando, ahora donde nosotros estamos más tranquilos, como que comenzamos a darle más cabida. Y esto es lo que estaba pasando con este hombre llamado Elías. Que Elías estaba llegando a un momento en donde de momento él le dijo a Dios: quítame la vida.
O sea, Señor, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir avanzando si ya no tengo fuerza para seguir? ¿Para qué si ya no tengo fuerza? Y yo sé que muchos de ustedes en ocasiones se encuentran, están bien en la iglesia, están bien en un lugar, pero de repente usted se encuentra sin ánimo y a veces usted siente que esto es normal. Eso no es normal, eso no es parte de tu vida o no debería ser parte de tu vida. De que hoy tú te encuentres bien y que de repente mañana ya tú te encuentras que no tienes deseo para seguir, que ya no tienes fuerza para seguir y te diste cuenta que el tanque de la vida se te comenzó a vaciar, simplemente que no te diste cuenta a tiempo y ahora estás viviendo en un momento en donde el afán y las cosas de la vida, ahora tú vives una vida en donde ahora vive una vida de ansiedad. Ahora vive una vida en donde te encuentras que ya no tiene sentido muchas cosas. Que a veces pasamos en donde estamos bien, pero de repente las cosas como que comienzan a perder sentido. Aún el ser cristiano, muchas veces a nosotros, seamos claros, muchas veces aún el ser cristiano comienza a perder el sentido. Nosotros venir a la iglesia. Ya para nosotros llega un momento en donde asistir a la iglesia ya no es un deleite como debería ser, sino que comienza a convertirse en una carga. Pero aparentemente la gente te ve bien. Por eso yo aprendí a que yo no me veo por lo que yo veo en el rostro de la gente, porque yo veo gente que a veces te andan sonriendo y cuando tú te le acercas y tú le dices, fulano, ¿qué te pasa? Porque algo tú sientes en tu espíritu, esa gente se te desploma, comienza a llorarte, a decirte ya, es que no se me ha sentido. Pero la gente normal a veces no se da ni cuenta y a veces pasamos desapercibidos a esa gente que más necesitan de nosotros. De hecho, un día le estaba diciendo a la pastora, uno de los errores que yo aprendí que más cometen los pastores, le digo cuál es en este sentido, es que a la gente que está más cerca de ellos, los pastores muchas veces no le prestamos atención. Es como los padres, que muchas veces los padres al que más le prestan atención es al hijo que da dolor de cabeza. Pero al hijo que aparentemente siempre está bien, nosotros nunca nos sentamos con ellos a preguntarle a nuestros hijos, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Por eso a veces nosotros vemos que nuestros hijos hacen cosas y nosotros nos quedamos con la boca abierta y decimos, ¿qué pasó? Pero él estaba bien, aparentemente estaba bien, simplemente que nosotros no sacamos tiempo para sentarnos con ellos, para preguntarnos cómo vas, cómo estás avanzando, cómo te sientes. ¿Por qué? Porque a veces lo vemos tan bien que pasamos por harto y le damos más atención a los cabezaduras de la casa, ¿sí o no? A veces así mismo pasa en la iglesia, que a veces nosotros como pastores, le digo, ¿a quién le prestamos más atención? A los que nos dan más problemas. A los que nos dan más problemas es lo que nosotros muchas veces le prestamos más atención. Pero hay gente que están ahí que no nos dan problemas, que también ameritan que nosotros le dediquemos tiempo. Hay gente que no nos dan dolor de cabeza, pero también amerita que nosotros le dediquemos tiempo. Por eso es que hay gente que hoy están en la iglesia y de la noche a la mañana usted dice, se descarrió fulano. No se descarrió de la noche a la mañana, simplemente lo veíamos sonriendo, pero estaba destruido por dentro, estaba desbaratado por dentro. Y es que muchas veces es normal, o sea, usted no se puede sentir mal el que usted se sienta mal, el que usted se sienta sin fuerza, sin ánimo de avanzar, sin ánimo de continuar. Todos pasamos por eso. Yo mismo he pasado por situación en mis 15 años en el cristianismo en donde ya yo no he tenido fuerza ni para predicar. Yo he llegado a un momento en donde le he dicho a Dios, ¿para qué seguir predicando? No vale la pena seguir predicando, porque a la gente tú le predicas hoy y mañana sigue pecando de la misma manera. A veces yo le he dicho a Dios, ¿para qué seguir esforzándome si al final yo no estoy viendo resultados? Yo mismo le he dicho a Dios, a veces yo digo, ¿para qué seguir luchando? Hay momentos en donde yo me he sentido como Elías, en donde yo me he sentido que ya no tengo fuerza, que las fuerzas se me acaban, que mis oraciones, aún para orar, se me hace incómodo. Aún para orar se me hace difícil. Y esta es una realidad que Dios me dijo que el día de hoy yo tengo que hablarle a ustedes, porque muchos de ustedes, por las batallas, por las situaciones de la vida, algunos de ustedes están tan afanados por buscar cosas que como no han podido conseguir, por lo que muchos se afanan, ustedes están siendo bombardeados con pensamiento y con la ansiedad. Están viviendo vida ansiosa y esa ansiedad a la larga le está provocando a muchos de ustedes que sean de
depresivos, personas que a veces tienen una actitud depresiva, andan por la vida cabizbajo, que por más que tú le predicas y tú le das la promesa de Dios para ellos, si hay algo que yo aprendí, si hay algo que es una barrera, aparte del pecado, para la promesa de Dios, le digo que es una gente que anda depresivo. Por más que tú le des una palabra de parte de Dios, ellos no creen en nada, porque ellos andan con un espíritu de conmiseración. Ellos andan con un espíritu cosa de victimismo encima, que por más que tú le digas lo que Dios va a hacer con ellos, ellos no creen que Dios lo pueda hacer. O sea, ellos creen que Dios es poderoso. El problema es que ellos no creen que Dios puede usar su poder para hacerlo con ellos. Que Dios puede levantarle a una gente. Ellos saben que Dios puede levantarle a una gente. El problema es que ellos no creen que Dios lo puede levantar a ellos. Y ahí es donde está. Por eso cuando nosotros leemos a donde nosotros leímos, el apóstol comienza diciendo: por nada estéis afanosos. Para Jesús eso era tan importante, este tema, que un día en el sermón del monte, dentro de los mensajes que Jesús estaba hablando, a uno al que él más tiempo le dedicó, fue hablarle sobre la ansiedad, fue hablarle sobre el afán. Él comenzó a hablarle a la gente, a decirle: escúcheme bien, no se afanen. ¿Por qué ustedes tienen que comer? ¿Por qué? Porque mira las aves no trabajan, pero vuestro Padre Celestial tiene cuidado de cada una de ellas. También le dice: no se afanen, ¿por qué tienen que vestir? Porque también vuestros padres, le dice, sabe toda esta necesidad que ustedes tienen. Y le dice un ejemplo, dice: ni aun Salomón, con todo su oro y con todo su esplendor, se pudo vestir como los lirios del valle. O sea, si Dios sacó tiempo para vestir los lirios del valle, si Dios sacó tiempo para darle de comer a las aves que están arriba, en una él le dice: ¿acaso valen más las aves que ustedes? Lo que él le quiere decir: ustedes son más importantes que los pajaritos. Ustedes son más importantes que la hierba, que hoy es y mañana no es. Diciéndole, dándole a entender por qué ustedes viven una vida de afán. Por qué ustedes se afanan por el que comerán, por el que vestirán, por el que beberán. Por qué ustedes viven una vida de afán, que lo que a ustedes lo mueven es el afán de vida que ustedes están viviendo. ¿Por qué? Por eso él le dice: no, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, el alimento, la comida, la bebida, la ropa, todas estas cosas van a venir por añadidura. Y después le dice: bástele a cada día su propio afán. Pero si hay algo que nosotros no hemos aprendido, le digo a qué es: a que nosotros nos afanamos por el mañana estando en el presente. Muchas veces nos afanamos por el futuro, por el pasado, estando en nuestro presente. Aún nuestro pasado sigue pasándonos factura en nuestro presente. ¿Cómo es posible? Dios nos dice a nosotros: no te afanes por el día de mañana. O sea, cuando usted ve esto, lo que Jesús le está diciendo, cuando yo veo una gente afanada y ansiosa, el afán y la ansiedad son el resultado de una sola cosa. ¿Le digo de qué? De una gente que no tiene fe en el Dios al que ellos le sirven. Todo el que no tiene fe en Dios vive una vida de afán y de ansiedad. Porque el afán y la ansiedad son el resultado de una mente preocupada por lo que va a venir mañana, por lo que ellos no tienen en el presente, por lo que ellos necesitan. Por eso es que una gente de fe te lo demuestra en que vive una vida en que no se afana por todo. Si hay algo que a mí me caracteriza, la pastora sabe, yo vivo una vida, ¿cómo lo digo en un sentido que usted me puede entender? En el marco positivo. Yo parezco hippie en muchas cosas. A mí nada me mata, a mí nada en la vida me va a matar. A veces yo vivo la vida y yo digo: mujer, ten paz, cada día tiene su propia paz. No, mi amor, ¿y qué vamos a hacer? Tranquila, los problemas de hoy, déjame enfocarme en los problemas de hoy y los problemas de mañana. Cuando llegue mañana le hacemos frente, bendito sea Dios. Pero muchas veces nosotros nos volvemos locos por problemas que ni siquiera han llegado. Es más, problemas que ni siquiera van a llegar, pero que nuestra mente nos hace creer que van a llegar. Por lo cual vivimos una vida ansiosa, afanado. Y tú ves la gente muy ansiosa, y tú ves la gente por las cosas. Ejemplo, jóvenes que están aquí. Le digo cuál es la peor carta para usted quemarse un examen. Coger un examen afanado y turbado. A usted se le olvida lo que usted sabe. Le digo que yo aprendí cosas cuando yo estaba en la escuela.
Yo decía que lo que yo no me aprendí en un año no me lo aprendí en un día. A mí nadie, el día del examen yo llegaba tranquilo, yo llegaba relax, todo el mundo dice que estudiando, leyendo. Y yo decía, ¿qué? Me voy a volver loco embotellándome en 2 horas todo lo que, no, es que si no me lo aprendí, no me lo voy a aprender. Yo llegaba relax, yo decía todo lo que yo durante el año me enseñaron, ahora es que yo lo voy a poner en práctica. Lo mismo pasa en la vida de la fe. ¿Usted cree que yo me voy a turbar por los problemas que llegan mañana? Los 15 años que yo tengo cogiéndole clase a Dios, ¿usted cree que no me van a servir el día del problema? Tópale a alguien y dile, los problemas que van a llegar mañana, Dios te está preparando hoy para que lo enfrente mañana. A su nombre. El problema es que hay gente que el problema no le ha llegado y ellos perdieron el pleito del problema, porque están turbados antes de que el problema llegue. Y tú tienes que entender que el problema no es tu problema. Tú eres el problema de tu problema. No, bendito sea Dios. Pensé que estaba hablando con Guerrero aquí. Pensé, tópale a alguien y dije, el problema no es el problema. Tú tienes que convertirte en el problema de tu problema. Bendito sea Dios. Lo peor que le puede pasar a la crisis es que se enfrente contigo. Ay, bendito. Esto es para gente de fe, esto no es para todo el mundo. Esto es para gente loca que estén dispuestos a creer. Porque hay gente, ay pastor, es que si usted supiera lo que yo estoy viviendo, te tengo noticia, ponte en mis zapatos para que tú supieras lo que yo estoy viviendo. ¿Tú crees que yo voy a andar cabizbajo por lo que yo estoy viviendo? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Alguien tiene que adorar a Dios. Mientras Dios siga de pie, yo voy a seguir adorando al Dios de los cielos. Por eso, déjeme hacer un paréntesis. Un día se muere Moisés y cuando Moisés se murió, estaban todos llorando, turbados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conquistar la tierra prometida? Y Dios se le parece a Josué y le dice, escúchame, mi siervo Moisés murió. Pero después le dice, pero levántate tú y ve, conquista esta tierra. Le digo que era lo que Dios le estaba diciendo. Moisés murió, pero el Dios que llamó a Moisés todavía está vivo. Bendito sea Dios. Es verdad que Moisés se murió, es verdad que ustedes están en batalla, pero mientras yo siga estando vivo, alguien tiene que adorar a Dios. Mientras Dios sigue estando en su trono, todavía hay esperanza. A su nombre. Por eso le dijo, cada día trae tu propio afán. Enfócate en el día de hoy, en glorificar a Dios. Porque si te afanas por él mañana, estás dando a entender que no crees en el Dios al que tú le sirves. Porque el afán, vivir una vida de afán, es vivir una vida de poca fe. Una vida en donde tú no tienes fe, en donde tú no manifiestas tu fe. Por eso permítame decirle esto para que ustedes vean. Cuando hablamos de afán, estamos hablando de una preocupación excesiva. Gente que andan preocupados por todo, preocupados por muchas cosas. Pero cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad es como el resultado, la respuesta emocional a esas preocupaciones. Por eso es que el afán se da en la mente y la ansiedad se da en el corazón. El afán es el mucho pensar en los problemas. La ansiedad es el mucho sentir por causa de los pensamientos que tú estás dedicando a esos problemas. ¿Alguien me entendió? ¿Me entendieron o se lo vuelvo a repetir? Por eso es que si usted quiere entender, cuando tú te turbas mucho por los pensamientos que te llegan, la próxima reacción es que vas a comenzar, tu forma de sentir va a comenzar a cambiar. Por eso es que si hay algo que el diablo ataca, te digo que es tu pensamiento. Porque él sabe que si se turben tus pensamientos, tu corazón es pan comido. Alguien tiene que adorar a Dios aquí, por favor. A su nombre. Por eso es que cuando yo veo todo esto, yo estaba buscando y yo quería hablarle sobre Elías. Pero si hay algo que yo me encontré, que el mejor, aparte de Cristo, el mejor ejemplo para hablar de cómo enfrentar la depresión y el afán, o cómo enfrentar el afán y la ansiedad, cuando yo estaba viendo, era un hombre llamado Pablo. ¿Por qué? Porque este Pablo, un día el mismo Pablo llegó a estar en una situación en donde Pablo dijo en el capítulo 27 del libro de Hechos que él perdió hasta las esperanzas de vida por la situación que él estaba viviendo. Él dijo, nosotros perdimos hasta las esperanzas de vivir. Pero el ángel se le apareció y le dijo, Pablo, ninguno de los que andan contigo va a perecer. Nadie de los que andan contigo va a perecer. Y de momento el hombre que ya no tenía esperanza, el hombre que había perdido las esperanzas de vivir, cuando el ángel se le apareció, se fue cosa donde el capitán le dijo, tense tranquilo, que se me apareció el ángel del Dios al que yo le sirvo y me dijo que aquí nadie va a perecer. O sea, lo que Pablo le estaba diciendo, me acaban de dar una palabra y me volví inmortal después que me dieron esa palabra. Ay, bendito sea Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. Bendito sea Dios. Pablo no le estaba diciendo, el problema no se le fue a Pablo.
El problema no cambió, el problema seguía igual afuera. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue la percepción que Pablo tenía por dentro. Bendito sea Dios. Porque cuando llegó el ángel no cambió lo de afuera. Porque a veces estamos acostumbrados a ver a Dios. Te digo que cuando están los vientos y la tormenta, vemos a Jesús callando los vientos y la tormenta. La pregunta es, ¿qué tú haces cuando Él no cambia, cuando Él no calma los vientos y la tormenta que están afuera, sino los que están por dentro? Ay, bendito sea Dios. El peor problema no es el de afuera, vuelvo y te lo repito. El peor problema es el que tú puedas tener por dentro. Por eso es que si tú logras controlar lo que lleva por dentro, que afuera hagan la bulla que quiera, mientras por dentro tú estás bien, nadie te puede detener. Por eso Pablo le dice, yo no tenía esperanza. Aquí Pablo comenzó a tener la esperanza. Y este mismo Pablo, que un día perdió las esperanzas de vida, que perdió las esperanzas, porque aún el apóstol Pablo perdió las esperanzas de vida. Cuando yo estaba estudiando sobre este hombre, hay una carta que cuando yo la leí entera, esta semana la leí y me la devoré. Esta carta yo la despedacé, que fue la carta de Filipenses, donde nosotros acabamos de leer. Cuando usted ve a Pablo, usted se da cuenta cómo Pablo enfrentó los problemas. Cómo Pablo, a pesar de las situaciones que él estaba viviendo, él comienza a enseñarle a los filipenses cómo ellos tienen que hacer para ellos enfrentar los problemas que le van a llegar a la vida, para que ellos no vivan una vida de afán, para que no vivan una vida de ansiedad. Y lo que él comienza diciéndole, hay 4 cosas que yo les quiero enseñar rapidito a ustedes, para que ustedes aprendan cómo pueden enfrentar o cómo puedan vencer el afán y la ansiedad. Número 1, anote. Lo primero que yo veo es que cuando usted lee Filipenses capítulo 1, verso 12 al verso 14, escuche que dice Pablo. Dice, quiero que ustedes sepan que las cosas que me han sucedido a mí han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. Escuchen lo que Pablo le está diciendo. Pablo comienza a hablarle cosas a los filipenses, porque los filipenses están turbados, porque el apóstol Pablo está preso. Y como él está preso, él se dio cuenta. Quien está amenazado de muerte, que le van a quitar la vida, es Pablo. Quien está preso es Pablo. Los filipenses están sueltos, ellos están afuera. Pero los que están turbados no es Pablo que está preso, son los filipenses que están afuera. No es Pablo el que está encarcelado. Los que están turbados son los que están afuera, los que están libres. Por eso él le dice a ellos, dice, escúchame bien, no se preocupen mucho. Yo quiero que usted entienda que mis prisiones, lo que ellos hicieron era que estaban viendo todo lo que yo estaba haciendo, y lo que hicieron fue, querían detenerme, vinieron a meterme preso para detenerme. Pero yo quiero que usted entienda que mis prisiones, en vez de detenerme, han resultado para el avance del evangelio. Mis prisiones, en vez de detenerme a mí, lo que han hecho, que han levantado a otro. Por eso Pablo comenzó a ver que su problema no era tanto problema. Su problema, más que un problema, se convirtió en una bendición, Jacob. Alguien tiene que adorar a Dios, porque cuando tú entiendes que tu problema tú lo puedes transformar en una bendición, la perspectiva y la óptica del problema tú lo dejas de ver diferente. A su nombre. Ay, bendito sea Dios. Los filipenses veían a Pablo preso como un atraso. Pablo veía su cárcel como un avance. Porque él decía, cuando yo estaba suelto, nadie estaba predicando. Cuando me metieron preso para detener la palabra, ahora muchos comenzaron a predicar. O sea, quiere decir que el diablo dijo, si detengo a Pablo, detengo el evangelio. Y Pablo dijo, si me detienen a mí, se levantan 800. Si detienen a Elías, se levantan 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Alguien tiene que adorar a Dios. Tú tienes que entender que cuando el diablo se detiene por un lugar, Dios va a levantarte por otro lugar. Alguien adore a Dios. El problema es que tú estás viendo donde el diablo te detuvo y no donde Dios te está levantando. O sea, Dios, tú estás viendo donde el diablo te está atacando, pero tú no te estás dando cuenta que donde el diablo te está atacando es lo mismo que tú vas a usar para levantar a otro de donde el diablo te está tirando. Bendito sea Dios. Si el diablo te está atacando y te está diciendo, mira, tu pareja te está haciendo infiel, ay, bendito sea Dios. Esto es para algunos solamente. Aprenda, lo que tú estás sufriendo hoy, no lo estás sufriendo por ti. Hay cosas que tú sufres hoy que lo estás sufriendo por otros que van a necesitar el testimonio que tú le des mañana. Esto es locura para algunos. El problema es que
Carmen, lo que nosotros pasamos ayer, le digo para qué Dios permitió que lo pasemos ayer, para que hoy estemos preparados para aconsejar al que está pasando el problema que está pasando hoy. La mayoría de consejos que yo le doy a la gente no se lo doy por lo que estoy viviendo hoy, se lo doy por lo que viví ayer. Y si Dios me levantó ayer, te va a levantar a ti hoy. Alguien adore a Dios, por favor. El diablo me quiso detener ayer y no me pudo detener ayer. Vengo a decirte que si no me detuvo a mí, tampoco te va a detener a ti, porque somos del mismo Cristo. A su nombre. Ay, yo que pensé que iba a venir como pastor y se me está metiendo el espíritu evangelístico. A su nombre. Ay, bendito sea Dios. Por eso él le dice, las cosas que me han sucedido han redundado, han resultado para provecho del evangelio. Él no dice que para provecho de él, para provecho del evangelio. Porque el que te ve en peores condiciones. Ay, bendito sea Dios. Te dice, hoy tú estás peor que antes. Pero lo que ellos no se han dado cuenta, que aunque ellos te ven a ti que aparentemente está peor que antes, lo que te está pasando a ti es para provecho del evangelio. Bendito sea Dios. No para provecho de Pablo. Vuelvo y te lo repito. Lo que hoy tú estás pasando es para provecho de otra gente que va a necesitar el consejo que tú le des, cómo tú pudiste sobrevivir a esa enfermedad y todavía está de pie. Es para que tú le digas a él, porque testimonio, como alguien dijo, testimonio, la palabra testimonio es que Dios lo va a volver a hacer. Por eso es que cuando alguien te cuenta un testimonio de lo que Dios hizo con él, tú te estés poniendo, aunque Dios te active en ti lo que Dios activó en él, que como Dios lo hizo con él, también lo haga contigo. Por eso es que tú tienes que aprender a escuchar testimonio de gente que Dios levantó de la situación en la que tú te encuentras hoy. Porque cuando tú lo escuchas, tú dices, es que Dios me va a levantar a mí también. Dios también lo va a hacer conmigo. A su nombre. Por eso antes yo cuando pasaba batalla, yo decía, Señor, pero ¿y por qué? Si yo te estoy siendo fiel, Señor, si yo te estoy diezmando, Señor, si yo te estoy esto, pero ¿por qué la crisis? Si yo te estoy diezmando, tu palabra dice que si yo diezmo, que si yo soy fiel con los diezmos y las ofrendas, tú vas a reprender al devorador. Pero el devorador como que se multiplica. Ya yo no le pregunto a Dios por qué tú lo permites. Ahora yo le pregunto a Dios, ¿para qué? Ay, bendito sea Dios. Ahora yo le digo, Dios, ¿para qué? Bendito sea Dios. Y ahora yo digo, Señor, ahora en mi proceso le aprendí algo. Cuando yo estoy cómodo, cuando yo estoy bien, cuando yo no tengo batalla, ese es en el momento en donde peor me va. Porque los mejores mensajes, los mejores consejos llegan de los momentos de batalla. Por eso es que a veces, si el diablo no me está tirando piedras, yo voy como lo hacen los muchachitos, con un palito y van a escuchar la sabipa. Bendito sea Dios. Alguien tiene que adorar a Dios, porque que yo necesito sentirme vivo. A su nombre. Ay, bendito sea Dios. A su nombre. Por eso tú tienes que aprender a darle propósito al sufrimiento que tú estás pasando hoy. Ese sufrimiento que tú estás pasando hoy no lo estás pasando por pasarlo. Tienes que aprender a usar eso como un propósito para mañana. A su nombre. Por eso es que cuando tú entiendes que la prueba tienen un propósito eterno, la ansiedad pierde peso, pierde valor en ti. Por eso es que a veces Dios no cambia la prisión, pero sí cambia lo que la prisión produce dentro de ti. Dios no cambia lo de afuera, Dios te cambia lo que tú llevas por dentro. Porque Dios no sacó a Pablo de la prisión aquí. Dios lo dejó preso, pero provocó que algo pasara con las prisiones de Pablo. A veces Dios no te va a sacar de la situación que tú estás viviendo, pero te va a preparar para que tú aguantes la situación que tú estás viviendo y que el testimonio tuyo. Por eso un día, no sé si se lo dije a ustedes, por eso es que yo no creo en la gente que andan hablando de la superfe. No, que Dios te va a sanar, no, que Dios te va a sanar. Yo aprendí que hay gente que el milagro no es que Dios los sane, el milagro es que ellos estén enfermos y no se mueran con la enfermedad que tienen. El milagro es que Dios no te sane a pesar de todo. Por eso, ¿cómo tú me explicas que hay gente que tienen 20 años con una enfermedad? Dios nunca lo ha sanado. Y tú dices, wow, y mira qué fiel ha sido esa persona con Dios, y Dios nunca lo ha sanado. Pero a pesar de que Dios nunca lo ha sanado, la pregunta es, ¿cuánta gente con la misma enfermedad ha muerto primero que él? Y él todavía está vivo. Porque el milagro no es que Dios te sane. El milagro es que Dios te ha sostenido con vida a pesar del tiempo. Por eso la gente ve solamente el milagro en la mujer del flujo de sangre. Le digo en qué, que la mujer del flujo de sangre se le paró el flujo. El milagro, principal milagro, es que Dios nunca permitió que esa mujer se muera por el flujo de sangre durante 12 años hasta que no venga el Cordero de Dios y la pueda sanar. Ese era el principal milagro, que ella seguía con vida a pesar del flujo. Por eso es que a veces nosotros perdemos de vista, solamente vemos lo que Dios hace, pero a veces perdemos de vista todo lo que Dios ha hecho con nosotros ya.
A su nombre. Por eso es que lo primero es que usted tiene que aprender a convertir su problema en un propósito. Darle propósito a los problemas que tú estás viviendo. Número 2. Pablo dice a la Biblia en el capítulo 4, verso 6, que ahí dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero la Nueva Traducción Viviente, este mismo verso, el verso 6 dice: no se preocupen por nada. ¿Por cuánto? En cambio, oren por todo. Ay, cuando yo veo esto a mí sí me gusta, como dice un predicador. Esto le saca un gloria a Dios hasta un muerto, bendito sea Dios. Porque cuando la Biblia me dice a mí, no te preocupes por nada, y tú me vienes a mí, ay pastor, es que estoy preocupado por esto. No entendió el versículo, bendito sea Dios. Es que la Biblia dice que por nada te puedes preocupar. Ay, que estoy enfermo. No importa, no hay enfermedad que pueda hacerte preocupar. Es que Él dijo, no te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. O sea, que cuando tú ves una gente que está preocupada por algo, es porque no ha orado. Porque si Él le dice no te preocupes, en cambio ora, Él te está diciendo dos salidas: o te preocupa o ora. Una de dos. Si estás preocupado es porque no estás orando. En serio, a su nombre. ¿Dónde está la gente que no están orando? Levanten la mano. Ay, bendito. Denle un fuerte aplauso a Dios, déselo con vida. Están alineados, aquí no caen esos ganchos. A su nombre. Por eso Pablo le dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas sus oraciones o vuestras peticiones delante de Dios. Pablo le está diciendo: lo segundo que ustedes tienen que hacer es transformar su problema en oraciones. Oren. O sea, el secreto, el principal secreto para usted vivir una vida lejos del afán y de la ansiedad es una vida de oración. Es una vida en donde tú oras. Porque cuando tú entiendes el sentido de la oración, tú vas delante de tu Dios, delante de tu Padre, y tú le dices: Señor, mira lo que estoy pasando, tengo dos salidas. Tú me dices a mí que no me afane por esto, por lo cual vengo a traerte mis problemas delante de ti. Sé lo que le está diciendo: no se afanen por nada. O sea, por nada. En cambio, oren por todo. ¿Qué es lo que yo estoy pasando? ¿Cuál es la respuesta primaria a la cosa? La primera respuesta es la oración. Tu primera respuesta cuando estás enfrentando un problema es ir al lugar de intimidad. Es ir a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a convertir tus preocupaciones en oraciones. Que las preocupaciones te impulsen a orar más. No que hagan lo contrario, que pasa muchas veces con algunos, que cuando ellos tienen problemas es el momento en donde ellos menos oran. Cuando el diablo lo ataca es donde ellos menos oran. Es donde ellos más se alejan. No, lo que pasa es que tengo muchas ocupaciones y dejan de orar. Ese es el truco del enemigo, porque él sabe que si dejas de orar te vas a preocupar más. Mientras menos oras, más te preocupa. Pero mientras más tú oras y pasas tiempo con él, más se te revela el pensamiento de Dios, más se te revela la voluntad de Dios para ti. Y cuando se te revela la voluntad de Dios para ti, menos te preocupa. Porque aunque tú no ves la solución humanamente hablando, tú sabes que al Dios al que tú le sirves, ese Dios tiene respuesta para tu problema. Por eso Él te dice: ora. Por eso es que Dios tiene soluciones para muchos problemas de ustedes. Pero por como ustedes no oran, Dios no le puede dar la solución. Porque si oración es una conversación entre dos y más personas, Dios está esperando con la solución de tu problema. Pero como tú no oras, como tú lo que estás buscando, la primera respuesta es afanarte en vez de orar, ¿qué está pasando? Que te estás afanando por todo. Por eso escúcheme, para mí la oración es principal en esto. ¿Por qué? Porque yo veo la oración como un cambio de panorama. Yo no sé si usted ha visto, usted ha escuchado lo que es una vista panorámica. ¿Usted lo ha escuchado? Vista panorámica. Cuando usted tiene una vista panorámica no es lo mismo cuando usted tiene una vista. Pasa con los celulares, pasa con los lentes, pasa con muchas cosas, con las cámaras, que usted tiene diferentes enfoques. Hay unos enfoques que es unos enfoques cuadrados, en donde solamente te enfoca una parte, pero hay otros enfoques que tienen que ver con vista panorámica. El problema es que, mire, yo en estos días he aprendido de cámara como nunca en la vida. El problema es que cuando usted ve la cámara, es la misma cámara. Lo que le cambian a la cámara muchas veces es el lente. Hay lentes que tienen un enfoque amplio, pero hay otros que tienen un enfoque cerrado. Por eso es que hay diferentes lentes dependiendo para lo que tú quieras. Por eso es que si tú quieres un enfoque amplio, tienes que cambiar de lente con el que tú estás viendo. A veces pasa con nosotros que
¿Qué cosa? Que nosotros tenemos un enfoque corto y estamos viendo el problema de cerca porque tenemos un enfoque corto. Pero si cambiamos de lente a través de la oración, vamos a ver un enfoque amplio. Y no solo vamos a ver el problema, sino que vamos a ver la solución del problema. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene, le voy a poner un ejemplo. Ven Jacob, ven Jacob y ven Frank Emery. Le voy a poner, vengan los dos. Vengan los dos. Pónganseme ahí. Ponte de espalda. Frank, tú no, ponte ahí. Pégate lo más que tú puedas de él. Pégate lo más que tú puedas. Pega la cabeza. Pero mirando para adelante. Ahí. El problema de Frank Emery, ¿cuál es? Es Jacob que no le está dejando ver. Pero yo soy la solución de ella. El punto es que su visión no está dejando ver la solución. Y ella ve su problema como un problema grande. Y ella dice, y ella lo único que hace es llorar porque no ve la solución. ¿Por qué? Por la forma en cómo está viendo. Es la óptica que tiene. Tiene una visión corta, tiene una visión leve. Pero si de momento lo que Dios hace cuando ella comienza a orar es hacerle un chisma para atrás. Jacob sigue estando, que es el problema, en el mismo lugar. Y yo sigo estando aquí. Ahora Frank Emery no solamente ve el problema, sino que también ve la solución. Ahora, como ella sabe que hay un problema, pero a pesar del problema también hay una solución, ella no va a seguir llorando como lloraba antes. Lo mismo le pasa a algunos de ustedes. Es que ustedes están tan pegados del problema y Dios te está diciendo, ve a la oración, porque la oración te despega del problema. Y ahora el problema está ahí, pero también estoy viéndola. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. Muchas gracias, bendito sea Dios. No le toca nada, pero gracias. También existe otro ejemplo para esto. Si usted se sube en una torre para arriba, en una torre bien alta, y usted mira, usted ve la ciudad completa. Usted puede ver el sector completo desde una torre. No es lo mismo usted ver el panorama desde arriba que verlo desde abajo. El problema es que algunos de ustedes se han quedado abajo y no están viendo el panorama completo arriba. Ay, bendito sea Dios. Porque cuando tú te elevas, lo que antes te turbaba, como tú te elevaste, ahora no te turba. Porque cuando tú estás abajo y tú miras para arriba, tú ves la torre alta. Pero cuando tú estás arriba de la torre y ves para abajo, tú todo lo ves pequeño para abajo. Alguien tiene que adorar a Dios. El tamaño no cambia, lo que cambia es la visión, como tú estás viendo las cosas. Desde abajo tú ves todo grande, desde arriba ves todo pequeño. Alguien adore a Dios. La oración lo que te cambia es el enfoque. El problema puede seguir estando ahí, pero como tu enfoque cambió, ahora cambia tu enfoque a través de la oración. Ahora tú no te turbas como te turbaba antes. El problema es que Dios ha querido a algunos de ustedes cambiarle el enfoque, pero no lo ha podido hacer porque ustedes no oran a su nombre. Por eso Él le dice, no se afanen por nada. Vivan una vida relax. Gócense, vivan la vida gozándose. Como que la gente diga, es un charlatán, mira los problemas y mira cómo anda. Gócese por todo. No se afane por nada, al contrario, ore por todo, porque es la oración lo que va a hacer que ustedes puedan agarrar y puedan cambiar. La oración va a cambiar, va a transformar sus preocupaciones. Ustedes es a través de la oración, a su nombre. Ah, bendito sea Dios. Número 3, ya voy acabando. Número 3, lo tercero que Pablo nos enseña en el verso 8, ¿qué nos dice? En el verso 8 dice, capítulo 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y digno de alabanza, en esto pensad. La PDT, este mismo verso dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Y después le dice, mantengan su mente ocupada en esto. Cuando yo vi esto a mí me removió. Le digo por qué. Porque Él le dice, si no es digno de alabanza, si no es puro, si no es bueno, si no es amable, no piensen en eso. O sea, Pablo nos está diciendo a nosotros, no se afanen por nada, oren. Pero también nos dice, pero sus pensamientos, ustedes tienen que agarrar, ustedes cambiar en lo que ustedes están pensando. Porque no hace nada Dios cambiándote la óptica y tú siguiendo con los mismos pensamientos. Por eso Él le dice, cambien sus pensamientos. Le dicen todo lo que es bueno, lo amable, lo justo, lo puro, si algo digno de alabanza, piensen en esto. Pero la PDT te dice, ocupen su mente, mantengan su mente ocupada en esto.
O sea, tú tienes dos opciones. O ocupa tu mente con lo bueno o el diablo la ocupa con lo malo. Una de dos. Porque el diablo entra en una mente que está desocupada. El diablo entra, los demonios entran en un cuerpo que está vacío. Por eso la Biblia dice que cuando la casa está vacía, que él entre. Si la casa está llena, no hay para dónde entrar. Es que de la puerta no lo dejan, es que no hay lugar para él. Usted tiene dos opciones. O usted llena su mente con pensamientos positivos, pensamientos buenos, mirables, que tengan alguna virtud. O usted llena su mente con pensamientos de duda. Por eso le dice, mantengan su mente ocupada. Alguien dijo en una ocasión que una mente ociosa es el taller de Satanás. Es donde Satanás arma todos los planes. Por eso es que si tú no ocupas tu mente, ocupa tu mente. Por eso yo le digo a ustedes, a veces ustedes le digo, yo creo que era el jueves, estaba hablando con alguien o el sábado, no me acuerdo bien. Aquí le estaba diciendo, miren qué pasa el sábado ayer era. Miren qué pasa. A la gente le gusta escuchar mucha música. Usted tiene que aprender a escuchar podcast. Usted escuchar prédicas, cosas, consejería, cosas que lo pueden ayudar, talleres que lo puedan ayudar. Le digo por qué. Para usted llenar su mente. Porque si usted solamente deja una mente ociosa, su mente el diablo la va a llenar con algo. Si tú no llenas tu mente de cosas de prédica, que tú lo vas a lograr, que Dios lo va a hacer contigo. Si no llenas tu mente con la palabra de Dios, el diablo la va a llenar con la suya. A su nombre. Por eso el problema de gente es que el problema es que ellos han dejado su mente vacía y nunca la mente puede estar vacía, siempre alguien la llena. Por eso le dice, llenen su mente. De hecho, Proverbio, le digo que dice Proverbio, es tan importante esto de la mente que Proverbio 23 verso 7 dice, ¿cuál es el hombre en su pensamiento? Es él. O sea, tú eres lo que piensas. Si tú llenas tu mente de pensamiento digno de alabanza, pensamientos buenos, pensamientos de bien, pensamientos de fe, eso tú te conviertes en lo que tú piensas. Pero si tú no lo llenas de eso, el diablo lo va a llenar y te va a convertir en los pensamientos que el diablo llene. Por eso tú tienes que tomar la decisión de que tú llenas tu mente. Tienes que aprender, por eso le dice, piensen en lo que es bueno, puro, honesto, algo digno de alabanza. Ustedes tienen que aprender a filtrar los pensamientos. ¿En qué voy a pensar? ¿Esto me edifica? Esto está haciendo algo conmigo. Si no hace algo contigo, cambia la manera de tú pensar. Por eso es que tú tienes que enfocarte en lo que tú puedes controlar, tus pensamientos. ¿Qué tú haces? ¿Te vas a oponer por lo que no? No, vamos a llenar los pensamientos. Dios lo va a hacer. En cualquier momento Dios lo va a hacer. Dios lo prometió. Dios es fiel. Si Dios salgó, llénela de historia de la Biblia. Y usted en el peor momento que tú estás viviendo, esas historias van a venir. Y te van a llenar de fe y de esperanza. Pero si tú no lo llenas de pensamiento de bien, en el día del mal, ¿qué va a pasar contigo? ¿Cuáles son los pensamientos que van a venir? Van a venir los pensamientos de suicidio. Van a venir esos pensamientos que te dicen, esto no vale la pena, vamos a abandonar. Pero cuando tú llenas tu mente con otro tipo de pensamientos, los pensamientos que Dios quiere, en tu momento de mal, de cosas de momento, te llega un pensamiento y dice, wow, pero es que lo que yo estoy pasando hoy lo pasó Juan, y Juan lo pasó peor que yo, y Dios levantó a Juan. O sea, pues Dios me va a levantar a mí, porque ese pensamiento te va a dar vida. Ese pensamiento te va a levantar. Pero si tú no tienes esos pensamientos, porque tú no estudias la palabra, si tú no llenas tu pensamiento de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Que cuando esté mal, es más, tú puedes estar bien, y el diablo te va a traer ese pensamiento mal y te va a decir, esto dura 2 días, esa emoción es 2 días, tú vas a ver, mañana tú vuelves a tu realidad. El pensamiento de mal volvió a cautivarte, a llevarte cautivo. Por eso tienes que aprender de qué tú llenas tu pensamiento. Tú no das lo que tú no tienes. Por eso si tú llenas tu pensamiento de bien, como no va a haber pensamiento de mal, no va a salir ningún pensamiento de mal sobre ti. Alguien diga gloria a Dios. Por eso es que aprenda. Usted no puede evitar que los pensamientos lleguen a ustedes, pero sí tú puedes decidir cuáles se quedan en tu mente. ¿Que van a llegar los malos pensamientos? Claro que van a llegar. Pero tú decides si le da cabida o reprende esos pensamientos. A su nombre. Y número 4, y aquí termino. Pablo aprendió a estar contento en cualquier situación. Aquí le voy a desmontar. Esto me costó un problema en una ocasión, porque dije esto en un lugar y me dejaron de invitar. Pero aquí le voy a desmontar un santo a muchos. Capítulo 4 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener cuidado, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego viene el verso más famoso, o uno de los versos más famosos. Todo lo puedo en Cristo. Repítalo conmigo. Todo lo puedo en Cristo. El texto se toma en su contexto. O sea, la idea de lo que él quiere decir cuando él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted no puede agarrar y tirarse en una torre por abajo. Todo, yo voy a poder volar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No funciona. Funciona cuando usted ve en su contexto. Claro, cuando Cristo está con nosotros somos imparables siempre y cuando sea su voluntad. Pero aquí cuando Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo está haciendo alusión a cómo él puede vivir. Por eso él le dice, no que yo tenga escasez, sino que he aprendido a contentarme. ¿Qué yo he aprendido? A estar feliz, a estar alegre en cualquiera que sea mi situación. ¿Qué es lo que yo puedo en Cristo que me fortalece? Cristo me fortalece para yo estar contento en cualquiera que sea mi situación que yo estoy viviendo. Eso es lo que Pablo está haciendo referencia. Pablo dice, yo aprendí a vivir en abundancia, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, yo sé ambas cosas. Le digo por qué Pablo le está diciendo esto. Porque hay gente que no saben vivir humildemente, pero hay otros que no saben vivir en abundancia. El problema de algunos, le digo cuál es, se me fue. ¿Cuál? Josías, Josías, le digo cuál es el problema, cosa de algunos. El problema de algunos es que cuando ellos tienen poco, maldicen a Dios. Pero cuando tienen mucho, se olvidan de Dios. Por eso Pablo dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir humildemente. Yo sé tener todo y sé tener nada. Porque por eso Lemuel un día le dijo a Dios en su oración, porque él se conocía. Él le dijo, Señor, dame lo necesario. El pan de cada día dámelo. ¿Por qué? No me des tanto, no sea que yo me olvide de ti. Pero tampoco me dé poco, no sea que te maldiga. Escucha lo que dijo Lemuel. Porque Lemuel sabía que él tenía dos problemas. Una era que si tenía mucho dinero, muchos bienes, se iba a olvidar de Dios. Pero si tenía poco, iba a maldecir a Dios. ¿Y qué Dios es esto al que tú le sirves? Y yo no sé para qué yo sigo sirviéndole a Dios si Dios no me da de nada. Eso pasa. Uno de los dos ataques más fuertes. Por eso Pablo dijo, yo sé vivir en cualquiera que sea mi situación. Dios me enseñó que todo lo puedo en Él, que Él me fortalece. ¿Para qué Él me fortalece? Para yo tener mucho y que lo mucho no me dañe. Pero también sé tener nada y que lo nada tampoco me dañe. Porque he aprendido a darle gloria a Dios cuando Dios me da, pero aprendí a darle gloria a Dios cuando no me da nada. Aprendí a decirle gloria a Dios en la abundancia y gloria a Dios en la escasez. La pregunta es cómo tú eres. ¿Tú solamente eres cristiano cuando Dios te da mucho o cuando Dios te da nada? Porque es que hay gente que si Dios le da abundancia, Dios lo pierde. Por eso es que hay gente que van a morir pobres, porque Dios sabe que si le da dinero lo perdió. Ay, Dios mío, bendito sea Dios. Dios sabe, Dios conoce tu corazón. Dios sabe para lo que tú das. Por eso es que hay gente que le piden abundancia a Dios y Dios no le da abundancia. ¿Por qué? Porque que Dios sabe que el día que se lo dieron, ese día lo perdieron. Por eso es que hay gente que le piden trabajo a Dios. Yo he visto mucha gente que le piden trabajo a Dios. Dios, dame un mejor trabajo. Dios le da un mejor trabajo y perdió. Ahí mismo lo perdió Dios. Porque el trabajo ahora, que tengo que dedicarme al trabajo. El problema es que no saben vivir teniendo abundancia y no saben vivir teniendo escasez. Por eso le dice, yo sé vivir. Sé vivir, o sea, vivir en abundancia o vivir en escasez, algo que usted aprende. Usted no nace con eso de que yo sé vivir, yo nací con el ADN de yo vivir en abundancia. No, usted aprende. Por eso él dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo verso dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. ¿Qué es lo que él dice? Aprendí el secreto. O sea, vivir en cualquier situación es un secreto que no todos lo saben. ¿Cuál es el secreto? Ahí sí entra el secreto de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Cristo te enseña. Cuando Cristo es tu principal objetivo, Dios te puede dar todo lo que te dé y tú no pierdes de vista a Cristo, porque lo que te importa es Cristo. Dios te puede quitar todo y tú no pierdes de vista a Cristo, porque lo que te importa es Cristo. Por eso ahí usted entiende a Job, que Dios le quitó todo y después dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo no lo sigo por lo que Él me decía. Él me lo quita todo, voy a seguir adorándolo.
Pero cuando Dios le multiplicó todo lo que le quitó, José siguió igualito, reconociendo la grandeza de su Dios. Por eso usted tiene que aprender. Lo que Pablo hizo es que Pablo se alegraba, se contentaba, aprendía a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entro en una etapa de reflexión con ustedes. La pregunta es, ¿cómo ustedes son? Cuando ustedes no me lo respondan, quiero que usted se vea para adentro. ¿Cómo es usted cuando usted lo pierde todo? Cuando usted no tiene nada. ¿Cómo es usted cuando usted se levanta y usted ni siquiera tiene para darle de comer a sus hijos? ¿Cómo es usted? ¿Usted sigue contento? ¿O usted lo que no tiene te cambia el ánimo? ¿Cómo tú eres? ¿Tú te alegras cuando tienes mucho? ¿Tú solamente tu alegría depende de lo que tú tienes? ¿O tu alegría depende del Dios que está contigo, no importa lo que tú tienes? Le digo, ¿qué pasó? Yo aprendí esto hace mucho. Le digo, ¿cómo lo aprendí? Llegó un momento en mi vida que yo predicando, le digo, cuando yo me sentía bien después que predicaba, cuando yo sentía que Dios me usaba. Pero el día que yo sentía que Dios no me usaba, me sentía mal. Y yo aprendí que si Dios me usaba y yo me sentía bien, lo que yo estaba mandando un mensaje, si cuando predicaba me sentía mal, me estaba mandando un mensaje. Le digo, ¿cuál era el mensaje que yo estaba mandando? Que cuando me iba bien, el que se siente mal cuando le va mal, se lleva la gloria cuando le va bien. Porque cuando te va bien, te pones como un pavo real porque crees que es por ti. Si te va bien o te va mal, es porque Dios permitió que te vaya bien o que te vaya mal. Si tienes abundancia o tienes escasez, es porque Dios permitió que tengas abundancia o que tengas escasez. Por eso es que tienes que aprender a vivir cualquiera que sea tu situación, como Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron, nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, sepa usted que no nos vamos a doblegar, porque aprendimos a vivir. Cristo nos enseñó que todo lo puedo en Él, que Él nos fortalece, porque yo no dependo de lo que tenga, yo dependo de Él, yo dependo de Cristo. Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios aquí. Yo dependo del Cordero de Dios que me llamó, bendito sea Dios. Por eso tenemos que aprender a contentarnos, cualquiera que sea mi situación. Por eso no necesito que Dios cambie algo para tener paz. Necesito a Cristo para permanecer firme en medio de todo. Cristo es el que me enseña a vivir en cualquier situación. Pablo aprendió esto. Pablo aprendió que los problemas, cuando venían los problemas, él iba y oraba. Pablo aprendió a contentarse cualquiera que sea tu situación. Te botaron del trabajo, gózate, di gloria a Dios porque me botaron del trabajo. Te aumentaron en el trabajo, te cambiaron de puesto y ahora eres gerente. Gloria a Dios porque te pusieron como gerente. Tienes que aprender a darle la gloria a Dios en la buena y aprender a darle la gloria a Dios en las malas. Bendito sea Dios. Alguien déle un fuerte aplauso a Dios. Concluyo con esto. Si hay algo que no puede faltar en nuestras oraciones, por eso quise volver a repetirlo. Dice Pablo el capítulo 6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero Pedro, capítulo 5, verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra echar es la palabra lanzar sobre. Es poner la responsabilidad sobre alguien. Lo que Pedro nos está diciendo, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En pocas palabras nos está diciendo, pongan toda la responsabilidad sobre Dios. Vayan donde Dios y le digan, Señor, mira lo que estoy viviendo, mira cómo estoy viviendo. Vengo delante de ti y echo mis cargas sobre ti. Te hago responsable de mi vida. Si me va bien, eres el responsable. Si me va bien, también eres el responsable. Pero sepa que siempre te voy a dar toda la gloria y toda la honra, echando todas vuestras cargas sobre Él, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado. Iglesia, en cualquier situación que estés viviendo, nunca se te olvide que Dios tiene cuidado de vosotros. Si Dios cuidó los lirios del campo, si Dios cuidó las aves de los cielos, ¿cuánto más te va a cuidar a ti? ¿Usted cree que Dios estuvo dispuesto a dar su hijo para que muera por ti y no va a estar dispuesto a responderte una oración? ¿Qué es una oración respondida en comparación a lo que ya Él dio por ti?
no es nada. Bendito sea Dios. Dios tiene cuidado de ti, iglesia. Ponte de pie, dale un fuerte aplauso a Dios, dáselo con vida.